Motivación y liderazgo. 30 minutos con Alfredo Sterling. Conferencista, 20 años de experiencia en varios países. Autor de obras de motivación y excelencia. Domingos 12:30 de la tarde, antes del noticiero 90 minutos, por Telepacífico. Amable televidente del programa Motivación y Liderazgo, ¿en qué te puede ser útil este programa? A través de nuestros distintos temas: resolución de conflictos y familia, valores, autoestima, liderazgo personal, comunicación, excelencia, pertenencia, productividad, servicio, ventas, calidad total y mejoramiento continuo. Bienvenido a su programa Motivación y Liderazgo. Hoy en Claves para el Éxito tenemos un personaje especial, el personaje empresarial del mes. Alguien que precisamente ha manejado empresas. Doctor Gabriel López Londoño es administrador de empresas y fundador de algunas compañías y un hombre de mucho éxito. Lo hemos invitado por su recorrido profesional para que nos cuente en realidad qué se siente por dentro de una empresa, cómo se sufre, cómo se goza, cómo se triunfa y cómo se crea empresa y cómo se crea la productividad. Bienvenido, doctor Gabriel López. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en tu programa, Alfredo. Muy amable. Doctor, entiendo que usted trabajó con Carvajal, con Educar, 18 años. ¿Me puede comentar cómo ascendió dentro de esa empresa usted? Claro que sí. Bueno, yo llegué a Carvajal siendo muy joven, no había cumplido los 17 años. Llegué a la empresa en un cargo de vendedor demostrador y bueno, creo que supe aprovechar las oportunidades que se me brindaron y ahí fue escalando poco a poco. Y cuando tenía 25 años, casi 7, 8 años, ya estaba manejando toda una división comercial en el cargo de gerencia. Manejé muchos vendedores, entrevisté muchísimas personas del sector educativo, hice una cantidad de contactos tan grandes que me llevó con un grupo de amigos, compañeros de Carvajal, a crear y fundar una empresa que es orgullo de Colombia, que es Educar, una empresa editorial que pasó a ser de las empresas líderes en el sector en Colombia. En Educar nos tocó como los conquistadores de América, llegar a cada ciudad y sembrar el granito de arena. Estuve ahí por espacio de 18 años y fue allí manejando grupos de vendedores, haciendo charlas, capacitaciones por todo el país, donde tuve la oportunidad de conocerte. Tal vez recuerdas aquellas épocas por allá de los años finales de los 80, 90, que hacíamos las capacitaciones a grupos de vendedores. Recuerdo muchísimo, y ya que este programa es de las claves del éxito, recuerdo muchísimo una anécdota o una historia que en aquel entonces, en una de tus charlas, tuvimos la oportunidad de conocer, que es la del minero, o la de los mineros. Esta historia a mí me marcó en la vida profesional. No hay nada que yo no aplique como aquella historia y que me gustaría que tú se la contaras a los televidentes de este programa, porque realmente para mí ha sido fundamental en el éxito, en las labores que he emprendido y en las empresas que he manejado. Gracias, doctor López. Bueno, yo quiero que usted, que es también un capacitador, nos la cuente, porque también tiene fuerza propia y tiene la convicción y ha sido usted ha sido producto del producto, ha usado ese producto de esa idea, de esa anécdota de la mina a un metro. Yo quiero oírla de sus labios. Bueno, y qué bueno que ojalá todos los que nos están viendo en esta mañana, en esta tarde ya de hoy domingo, pudieran poner en práctica en sus vidas esta historia. Muy sencilla, era un grupo de mineros que estaban trabajando en una mina de oro y llevaban ya un tiempo, 3 años, 4 años, cavando, y no encontraban la veta. Y seguían y muy desanimados, pero seguían ya con, digámoslo así, quemando sus últimos esfuerzos y no encontraban la veta de oro. Finalmente todos muy desanimados, desilusionados porque no encontraban oro, decidieron cerrar la mina. Y esa mina estuvo por muchos años cerrada, abandonada, hasta que un día pasó por ahí un minero y miró y dijo, bueno, ¿esta mina qué pasó? Averiguó y le dijeron, no, hombre, allí no hay nada, esa mina está abandonada, ahí estuvieron más de 5 años un grupo de mineros trabajando, no encontraron nada. Entonces él dijo, bueno, yo voy a probar. Y quitó los candados, quitó los cerrojos y
comenzó a echar pico y pala, a acabar, no había pasado una hora cuando encontró la veta de oro. Encontró la veta de oro y se hizo multimillonario. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? De que por más esfuerzo, por más trabajo que tenga un proyecto o alguna circunstancia en la vida, no debemos abandonarla hasta que no encontremos la veta de la mina de oro. ¿Alguna vez en la vida propia de su profesión le ocurrió eso, montar un negocio, trabajar con una empresa, crear una empresa y de pronto se desaniman y cuando están a punto de llegar al éxito de dicha empresa? Sí, claro. Me sucedió hace unos años atrás. Con un grupo de amigos montamos una organización, un grupo importante, un grupo interesante, donde se perfilaba como un grupo empresarial importantísimo en la región. Y los amigos, los socios, compañeros de equipo esperaban ver los resultados muy rápido, de pronto al año, de pronto a los 2 años, y yo veía que este era un proyecto a largo plazo. Y uno a uno se fueron retirando, se fueron yendo, me dejaron con las deudas, y yo dije, no, esto tenemos que sacarlo adelante. Y también hay que tener algo muy importante en la vida, que es la fe y creer en Dios. Y no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios en lo que Él nos dice y en lo que Él nos promete. Yo me pegué mucho a Dios y le dije, si tú me has dado este proyecto, yo lo voy a sacar adelante con tu ayuda. Y efectivamente, después de que los socios se fueron, el proyecto comenzó a caminar. Encontré la veta de oro y gracias a Dios, pues, hoy en día esa empresa funciona muy bien. De ahí han nacido varias hijas, empresas, y bueno, la veta de oro se encontró. Se encontró. Yo le he oído hablar a usted en varias ocasiones sobre el grupo Baldo. ¿Qué es el grupo Baldo? El grupo Baldo es la empresa que le acabo de comentar, que fundamos un grupo de amigos del sector de la educación y con unas esperanzas y unas expectativas muy importantes, pero que al principio, pues, Baldo, a pesar de que tenía muchos proyectos y muchas ilusiones, no daba lo esperado. Y los socios se fueron retirando porque hoy en día las personas piensan, bueno, invertí tanto, si no me dio tanto, hasta luego, chao. ¿Por qué razón hay tanto ejecutivo que en la mayoría de las veces, no en todas las empresas, pero sí existe, le da miedo tomar decisiones? Hay gente que se apoca frente a una situación y teme equivocarse y no toma una decisión aún en una emergencia grande en la compañía. ¿Tiene algo que nos pueda ilustrar al respecto? Sí, normalmente somos muy dados a tener miedo a la toma de decisiones. Yo en alguna época de mi vida me leí un libro de administración de empresas de un famoso escritor, Peter Drucker, sí, padre de la administración, y decía, cuando usted vaya a tomar una decisión, tómela, buena o mala, pero tómela. Y eso me marcó. Y hay una anécdota que quiero contarte y a los televidentes, y es la del perro. Ah, la del perro. La del perro, es buenísima. Es de la señora que tiene un perrito pequinés chiquitico, aquellos que le cortan la cola. Y la señora, para que al perrito no le duela, porque le da mucho pesar ver que su cachorrito va a sufrir con la cortada de la cola, entonces ha decidido cortarle 1 centímetro cada 8 días para que le duela menos al perrito. O sea, va a someter al perrito por lo menos a 10, 15 sesiones de cortada de colas, por lo menos. 8 o 10 chillidos. 8 o 10 chillidos, en vez de cortarle la cola de una vez. Entonces yo practico eso, córtele la cola al perro de una vez. O sea, cuando tú vayas a tomar una decisión en tu vida empresarial, de tu vida personal, córtale la cola al perro, pero de una vez, no se la cortes por pedacitos. Claro. Y hay otra anécdota muy buena de eso de tomar decisiones. Hace más o menos en la década de los 80, sí, finales, principios de los 90, un avión entrando a Miami cae en los Everglades. Se matan más de 150 personas, la cantidad de heridos. Un Boeing entrando se queda sin gasolina. Y el piloto reporta a la torre de control de Miami, me estoy quedando sin gasolina. Entonces la torre le responde, entendido, turno 15 para aterrizar porque tenemos mucho tráfico aéreo. El piloto hace caso y comienza a dar sus giros. Y resulta que cuando ya ve que está 0 gasolina, le dice, aquí, piloto del Boeing, estoy 0 gasolina, por favor, déjeme aterrizar. Entonces le dicen, turno 12 para aterrizar, aguántelo, capitán, ya le vamos a despejar la pista. Ya con la reserva en 0 agotada, el piloto da otra vuelta y le dice, ya tengo en 0 los tanques de combustible, por favor déjeme aterrizar, turno 10 para aterrizar. El avión cae sobre los Everglades. ¿Qué le faltó al piloto? Decisión.
El piloto debía decir, ahora sé en todo el mundo que voy para adelante porque estoy sin gasolina. De vida o muerte. De vida o muerte, apártese todo el mundo. Son decisiones uno que en la vida tiene que tomar. Y eso ocurre mucho en la vida diaria, ¿no? Es así, indudablemente que es así. Hacemos una pausa y ya regresamos, amable televidente. Motivación y liderazgo. 30 minutos con Alfredo Sterling. Conferencista, 20 años de experiencia en varios países. Autor de obras de motivación y excelencia. Domingos 12:30 de la tarde, antes del noticiero 90 minutos, por Telepacífico. Kit de videos de motivación en DVD de Alfredo Sterling. Pronto en Cali. Doctor Gabriel, ¿es tal vez usted la persona más indicada para hacerle esta pregunta? Primero porque yo lo conocí a usted como instructor, como pedagogo de su gente, formador de vendedores, y no todo el mundo forma vendedores, tiene una amplia experiencia. Yo me siento muy satisfecho de haberme encontrado con usted en el camino de la pedagogía, en el camino de la capacitación y haber capacitado a algún personal de las compañías que usted ha tenido a bien manejar. Entonces es la persona indicada para hacerle esta pregunta. Yo generalmente toda la semana estoy frente a 2 empresas. Toda la semana estoy frente a 2 empresas durante 20 y pico años que llevo en esto. Y 2 empresas siempre de productos diferentes y de perfil diferente de personal. Y hay el grave problema de que la mayoría de los directivos no son queridos en las empresas. No se dan cuenta, no lo reconocen, se hacen los de la oreja mocha, no va con ellos el tema, o no me interesa, o yo soy el dueño, o no caen en cuenta, o no le dan importancia al asunto. ¿Qué cree usted que se deba? Que la gente, en su gran mayoría, porque hay otros que son muy queridos en las empresas, pero en su gran mayoría casi no quieren al jefe. Yo pienso que falta de humildad y sencillez por parte de los directivos o de los dueños de una empresa. Porque es que en una empresa es tan importante desde el portero, el barrendero, hasta el alto ejecutivo. Porque todo es el engranaje de una organización. Y a todo el mundo debemos de respetarlo, de quererlo, de animarlo, de motivarlo. Entonces, en muchas organizaciones las personas son números. Es el código tal, códigos. Y en otras organizaciones, yo afortunadamente vengo de organizaciones donde es don fulano, doña fulana, el señor tal, la señora tal, donde se le llama a la gente por su nombre, donde se le aprecia, donde se le reconocen sus valores. Y que cuando hay que llamarle la atención a alguien, se le llama la atención, pero de una manera que en Carvajal, por ejemplo, decíamos, es que a veces somos demasiado paternalistas, pero la gente entendía. Yo recuerdo esas épocas de Carvajal de los años 70, cuando yo me vinculé a la organización, cuando yo llegué me decían, es que Carvajal es el paraíso, y le decíamos el paraíso Carvajal. Sí. ¿Ya? Entonces, en esa época decíamos, sin Carvajal no hay paraíso, haciendo un poquito de acotación de lo que está pasando ahora, a lo que está pasando ahora. Sí. No, en esa época sin Carvajal no hay paraíso. Y era realmente un paraíso porque la gente trabajaba en un ambiente muy rico de trabajo y todo el mundo era respetado, todo el mundo era querido. Entonces, si vemos quiénes son los fundadores de la empresa, la familia Carvajal, muy querida de esta ciudad, hay gente muy sencilla, muy tratable. Logran pertenencia. Logran pertenencia. Entonces hacen que la gente los quiera, que la gente sude la camiseta, que trabaje con ellos. Yo de muchacho vi un anuncio que fue el primer enfoque de calidad que yo recibí antes de meterme en la calidad total, que decía, y no volví a ver el eslogan de ellos, que decía, Carvajal hace las cosas bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese eslogan no lo volvieron a usar? Durante mucho tiempo estuvo ese eslogan. No sé realmente, yo me retiré de Carvajal a finales de los 79, en el año 79, todavía se usaba en ese entonces. Yo recuerdo que en Editorial Norma, cuando la editorial se independizó, entre comillas, de Carvajal, cuando formó, digamos, su tolda aparte, decíamos, bueno, si Carvajal hace las cosas bien, en Norma las hacemos mejor, ¿no? Entonces, porque teníamos ese sentido, ¿no? Sí, de que vamos a superarnos, ¿no? Sí. Y en realidad siempre fue un eslogan muy recordado y muy bonito, ¿no? Y que tenía un sentido. Uno llegaba a cualquier colegio, a cualquier empresa, y uno tenía que comportarse como el eslogan. Es que era un compromiso. Porque Carvajal hace las cosas bien, uno tenía que hacer las cosas bien. Uno no podía, claro, uno no podía hacer la mosca en la leche. Sí, sí. Y eso lo obligaba a uno a tener ese sentido de pertenencia. Doctor López, usted en las empresas con las que ha trabajado, que ha sacado adelante, también ha tenido días infelices, ¿no? ¿Cuál es un día infeliz? Es una pregunta desagradable, pero hay que hablar de todo. porque hay días felices, hay días infelices. Un día infeliz en una empresa. Un día infeliz en una empresa es cuando he tenido que despedir gente.
pero no porque la tenga que echar. Sí, sí. Normalmente porque se les termina el contrato o porque por circunstancias de la vida se tienen que marchar. Porque a mí me agrada muchísimo dar trabajo, capacitar a la gente, darles, enseñarles. Y de hecho te cuento, sin ser pues de presumido, hay muchas personas que las recibí siendo unos pelados, unos muchachos de 17, 18 años. Y hoy en día son empresarios, altos ejecutivos, gente que yo formé. Y esa es la gran satisfacción que le queda a uno, haberle dado a su gente los conocimientos que uno tiene, haberle dado motivación para que ellos surjan en la vida. Entonces, cuando una persona de estas tenía que irse, era para mí motivo de tristeza. Claro. Sí. Porque se me iba una persona que yo había formado, que había formado. Sí, exacto. ¿Y cuál es el día satisfactorio en una empresa usted que lo recuerde El día bien? satisfactorio en una empresa es feliz. Cuando la gente está sonriente, cuando la gente saluda, cuando la gente es amable, cuando la gente está trabajando, ese es un día satisfactorio, porque uno ve bienestar y progreso en la gente. Cuando la gente progresa, cuando la gente se hace sus cositas, eso es un día satisfactorio en la empresa. Bueno, yo a usted no lo volví a ver desde la época en Cúcuta, que yo estaba viviendo en Cúcuta hace muchísimos años. Ahora me vengo satisfactoriamente a encontrarlo a usted en Coldidácticas. ¿Cómo nace la idea de llegar a Coldidácticas y cuál es la conexión o cuál es la vinculación o el sentido de Coldidácticas? Bueno, Coldidácticas es una empresa que ya tiene más de 30 años en Cali de fundada. Llegó a Colombia un español, José Luis Iniesta, que fue el fundador de Coldidácticas. Él llegó como profesor del colegio Ricardo Nieto, de aquí de Cali. Él era una persona especializada en la didáctica y tuvo la visión de crear una empresa dedicada al material didáctico. Inició en el garaje de su casa con su familia y aparte de que tenía sus labores de docencia en el Ricardo Nieto, iba desarrollando productos que había traído de España, las ideas, para irlos comercializando en Colombia. La empresa fue creciendo y finalmente pues llegó el momento en que ya creció tanto que necesitaba un desarrollo mayor. José Luis, que ya estaba, digámoslo así, un poco cansado y quería retornar a su patria, pues le propuso a un grupo de amigos, entre ellos estaba yo, de que por qué no le comprábamos acciones de Coldidácticas para que se renovara, es decir, para que llegara gente nueva a trabajar, ya que él solo veía que no podía con la empresa que había construido. Y así fue, fuimos llegando un grupo de personas y ya José Luis un día nos dijo, bueno, ustedes ya conocen mucho de la empresa, les voy a vender el resto de mis acciones. Y fue así como un grupo de amigos compramos Coldidácticas y ya llevamos 5 años, digamos, en esta nueva etapa de la organización, trabajando siempre por el sector de la educación. Me dice que, ¿y en el Valle llevan cuánto tiempo en el Valle? Más o menos 30 años. 30 años. 30 años. ¿Tienen planes de extenderse a todo el país? Sí, inicialmente la empresa, yo diría que durante sus primeros 25 años, siempre fue una empresa muy del Valle del Cauca. No se expandía precisamente porque José Luis la veía muy casera. Entonces nosotros hemos llegado con la idea de sacarla del Valle, que siga posicionándose en el Valle, porque Coldidácticas en Cali es una empresa muy conocida, pero queríamos que la conocieran en el resto de Colombia. Entonces ya estamos incursionando en mercados de la costa, llevamos 4 o 5 años muy bien posicionados en la costa atlántica, estamos atendiendo el eje cafetero, estamos entrando en el sur del país y ya estamos exportando a Centroamérica y el Caribe. Entonces, estamos internacionalizando también a Coldidácticas. ¿Qué es lo mejor de Coldidácticas? Lo mejor de Coldidácticas es la obsesión por la calidad. Somos obsesivos por la calidad. Estamos en estos momentos en un proceso de certificación que creo que muy pronto lo vamos a tener. Y nosotros creemos que Coldidácticas es o va a ser una de las empresas líderes mundiales en el campo de la educación. ¿Qué certificación, qué ISO van a sacar? La ISO 9001, creo que es. Sí, ISO 9000, en gestión de sistemas de calidad. Ya. ¿Usted qué opina sobre el mejoramiento continuo? Es la filosofía del mejoramiento continuo. Sí, eso es indispensable. Es indispensable. Y de ahí esa gran labor que tú vienes haciendo y realizando en las empresas. Porque es que mejorar no solamente es cambiar equipos. Porque cuando hablamos de mejoramiento pensamos en las máquinas, pero no pensamos en el ser humano como persona. Y nosotros tenemos que renovarnos permanentemente. ¿Usted ha oído hablar del Kaizen? No. Ya. Kaizen es una palabra de origen japonés que quiere decir cambio. Entonces en el Japón lo que más se pregunta a una persona a otra es ¿qué Kaizen has obtenido? ¿No? Un amigo se ve con otro y le revisa la camisa, los zapatos a ver si le da algo nuevo.
o un reloj, o un anillo, algo nuevo. Y entonces en las casas hay la obsesión por el Kaizen, por el cambio. En las empresas, en las universidades, es una filosofía muy interesante que queremos ampliar ahora a continuación. A la audiencia del programa Motivación y Liderazgo se le va a dar una oportunidad de ofrecerle una conferencia en su propia empresa, una conferencia de 2 horas, pero deben de llamar inmediatamente al teléfono 663-4862. 663-4862, se les dará una conferencia de atención de 2 horas en su misma instalación, en su misma empresa, para el personal, pero que tengan grupos, más que todo grupos de empresas. Motivación y liderazgo. 30 minutos con Alfredo Sterling. Conferencista, 20 años de experiencia en varios países. Autor de obras de motivación y excelencia. Domingos 12:30 de la tarde, antes del noticiero 90 minutos, por Telepacífico. Kit de videos de motivación en DVD de Alfredo Sterling, pronto en Cali. Bien, Alfredo, sobre el mejoramiento continuo, ¿qué le puedes tú sugerir a la cantidad de empresarios que hoy nos están viendo en este programa? Sí, en realidad hoy en día las empresas están atravesando un punto muy importante que es de cambio, y es que unas están certificadas y otras se van a certificar. Y las que no se certifican desaparecen, porque pierden competitividad. Entonces el mejoramiento continuo es un eslogan definitivo. El mejoramiento continuo es más que todo humanístico. Trata no tanto de las máquinas o de los aparatos o del sistema tecnológico de una compañía, sino la forma de ser de las personas. Mejoramiento continuo maneja una palabra muy clave, muy bonita, que se llama Kaizen. Inclusive hay un método Kaizen porque hay un profesor de apellido Kaizen que causó la revolución en el Japón. Después de Yudani, Kizawa, Deming, Crosby, todos los tratadistas de calidad total, hubo un señor Kaizen, le llaman Mr. Kaizen, le llaman en Estados Unidos. Y el método Kaizen es muy sencillo, quiere decir cambio, mejoramiento continuo. Entonces ellos son muy amantes de que la persona viva cambiando conceptos todos los días. Lo que nosotros en Colombia hemos llamado reingeniería humana, ¿no? Reingeniería humana, correcto. Yo, por ejemplo, sostengo mucho en los cursos, si usted cambia una palabra, si cambiamos una palabra, cambiamos la emoción, cambiamos la acción y cambiamos la producción. Por ejemplo, yo algunos años atrás decía, cuando me equivocaba y algún directivo me mostraba un error, que también los cometo cada rato, me decía, señor Sterling, ¿pero por qué se equivocó en esto? Entonces le decía, doctor, pues es muy humano equivocarse, es de humanos equivocarse. Ese era mi eslogan, es de humanos equivocarse, como lo ves, muy mediocre el eslogan. Entonces, porque parece que dijera, es que nos hicieron mal, es que nos hicieron para equivocarnos, nos hicieron para cometer errores. Es como tener la excusa. Sí, es como tener la excusa y es una respuesta reactiva y también de baja autoestima, como que dicen, Dios nos hizo así, para equivocarnos. Entonces, pude cambiar la palabra debido a mejoramiento continuo. Entonces ya en mejoramiento continuo para la calidad total se entiende que lo humano no es equivocarse, lo humano es corregir el error. Solamente el ser humano puede corregir errores, una máquina no puede corregir errores, el computador no tanto puede corregir, se programa el computador, el ser humano se autoprograma, uno puede reír, llorar en minutos, en segundos, odiar, querer, ser sublime. Entonces somos superior al computador, por eso no hay que tener miedo al computador, eso es una herramienta. Entonces nosotros debemos de decir, disculpe señor Pérez que yo me haya equivocado, sí, yo antes decía, antes de mejoramiento continuo, decía, es humano equivocarse, pero he descubierto en la realidad que lo humano no es equivocarse, lo humano es corregir el error. Y hay una historia bellísima sobre un florero, ¿no? Hay el jarrón, es un jarrón, que hay un japonés enseñando en una subasta, vendiendo un jarrón, hermosísimo el jarrón, pintado a mano, y entonces lo está tratando de vender, pero un alumno de Kaizen, de cambio, muy crítico, levanta la mano ante el público y le dice al maestro, maestro, ese jarrón ya está terminado, no le caben más cambios, y el maestro dice, no, el cambio siempre existirá, nunca nada está totalmente determinado, puede estar muy bien, pero le caben más cambios positivos, que cambiar un bien menor por un bien mayor, no, le faltan cambios. Bueno, entonces, ¿por qué lo va a vender así si está mediocre? Entonces el maestro dice, porque necesitamos liquidez, pero yo no lo vendería, le haría un cambio. Sí, pero ¿por qué lo vende? Si le caben más cambios, porque necesitamos liquidez, dice el maestro. Dice, yo no lo vendería así, yo le haría el cambio. El maestro, tocado en su amor propio, coge el jarrón y le dice, te entiendo, le digo al muchacho, te entiendo tu pregunta. Vamos a darle cambio a esto, vamos a darle Kaizen, vamos a darle mejoramiento continuo. Entonces coge el jarrón, lo levanta en vilo y dice, tómele una foto, que lo van a ver por última vez.
Entonces todos le toman una foto y coge el jarrón y rácata, lo rompe en vilo, lo manda al piso y se vuelve añicos. Entonces todo el mundo dice, este señor está loco. ¿Cómo rompe un jarrón valorado en miles de yens con esa fuerza, con esa agresividad aparente? Y luego todo el mundo quiere ver qué pasa ahí con el Kaizen, con el mejoramiento continuo. Dice a la niña, recójame los pedazos, fracción por fracción, porque lo vamos a rediseñar, lo vamos a armar. Entonces lo pegan con un pegamento transparente, pero el jarrón queda torcido. ¿Se ve? Entonces el muchacho de Kaizen, el crítico, nuevamente busca el cambio y dice, maestro, pero ahí no hubo ningún cambio favorable, ningún Kaizen, eso quedó peor que antes, se ve choneto, se ve torcido, se ve que ha sido partido. Ahí se le ve la hendidura, la parte donde fue golpeado. Y dice, tiene razón. Me falta darle más Kaizen, más cambio. Señorita, permítame la filigrana de oro de la más delgada. Y entonces le dice, coloquen la filigrana de oro por donde están los golpes, como por coger esta mano y pasarle filigrana de oro por la división de los dedos para que quede como una sola pieza y no se ve la división. Entonces la filigrana de oro tapa los golpes y quedó con una línea, con un dibujo abstracto de oro sobre el jarrón. Entonces lo muestra al público y dice, ahora este jarrón vale más que antes de quebrarlo, porque ha recibido cambio, ha recibido Kaizen. Ojalá el que lo compre tenga a su vez el valor de volverlo a romper, de volverlo a armar de otra forma, de volverlo a rediseñar. A la vida hay que darle Kaizen. Nosotros tenemos que romper el medio psicológico en que vivimos, romper normas administrativas que tenemos absurdas, romper alguna forma de servicio que tenemos, la forma en que manejamos al cliente externo, que hay administrativos que dicen, esas son las reglas, esas son las normas, esas son las políticas, y abusa con el cliente externo, y no le dice nada a veces muy positivo, porque no sabe manejar ese reclamo. Entonces tenemos que romper muchas cosas para cambiar la vida, porque tenemos que romper la vida misma para volver a rediseñarnos. Amables televidentes, les damos muchas gracias por su sintonía. A usted, doctor Gabriel López, muchas gracias por haberlo tenido aquí. Para mí ha sido un placer, después de tantos años, y encontrármelo en la ciudad de Cali. Y lo volveremos a invitar porque usted es también un instructor, un maestro. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Pacífico.